mi abuela Laura Monroy Garecoa. Todas las tardes se reunían en la casa de la abuela. Todos nos veíamos los 7 días de la semana. Se hacía siempre en Navidad la langosta a la cardinal, que es un plato exquisito. Se quedaban encantada, entonces decía, ah, si así cocina la abuela, la chica también debe cocinar así, ¿no? Hay muchas visiones de la cocina de los recetarios familiares. La cocina tradicional elaborada, puesta al día, sofisticada, y también ese recetario que llegó con las nuevas familias a Ecuador y que fue creciendo y que nació en Europa hace 200 años y se transformó en platos cotidianos en algunas casas. Vamos a ver cómo son, aquí, en Secretos de Familia. Buenos días, Laura. Buenos días, qué gusto tenerlo acá en la casa. Saludos. ¿Cómo está? Muy amable, Encantado de gracias. conocerla. Mi nombre es Laura Arosemena de Jubín. Tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre venimos de un mismo tronco. Mi hermano, Guillermo Arosemena, que es historiador, escribió el libro de la familia Arosemena. Del lado de mi mamá es Carlos Julio Arosemena Tola, que fue presidente de la República y tuvo 7 hijos. Este es mi papá. Este es mi tío Gustavo, mi mamá, mi papá Carlitos, mi tío Carlos Julio, Gladys, mi tía María Laura, mi tía Beatriz, y uno de ellos fue también presidente de la República, que es Carlos Julio Arosemena Monroy. En este libro usted encuentra toda la vida de la familia Arosemena desde que vinieron de España. Increíble. Y muy preocupados de la comida también. Ah, bueno, nos especializamos en eso. Sí, todos comen, ¿no? Sean banqueros, sean presidentes o no. Todos exactamente, comen al final cada día. así es. Mi abuela, ella cogió unas clases de etiqueta con unos chefs alemanes y franceses. Entonces, en realidad, los secretos en mi familia no son tanto como comidas criollas que uno llama, ¿verdad? Sino comidas internacionales, porque eso era lo que le gustaba a ella. Mi abuela era una persona exquisita para cocinar. Todos los productos tenían que ser de primera. Mi abuela era una persona que no escatimaba en los ingredientes. Y siendo una mujer muy sencilla, pero son paladares. Por ejemplo, eso fue en la villa, que nosotros le llamábamos la villa, que era que quedaba en Tungurahua y Hurtado. Y aunque fue penoso, ahí murió y falleció mi abuelo, Carlos Julio Arosemena Tola. Entonces, como él era expresidente de la República, entonces todas las Fuerzas Armadas le fueron a hacer los honores. Yo era una niña y sin embargo tengo ese recuerdo tan bonito, ¿no? Que todos tocaban una marcha, todo para cuando mi abuelo iba a salir. Y me acuerdo que mi abuelita era tan, generosa y todo, que invitaba a todos ellos y les daba pues algo de beber, algo de... para que no estén solamente en la vereda, pues, ¿no? Ha pasado tantos años en el sentido de ese recuerdo que yo digo de mi abuela. Me han quedado son ciertas cosas que trascendieron, no solamente como una buena cocina, sino que tenían su historia, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de tu abuelo presidente? De mi abuelo presidente yo tengo recuerdo, yo tenía como 6 años cuando él falleció. Entonces yo me acuerdo que él era una persona, estaba enfermo, él estaba en su cama, siempre leyendo y todo, con la puerta abierta a una sala que llamábamos la Sala del Corazón de Jesús, porque mi abuela tenía una estatua maravillosa del Corazón de Jesús. Entonces ahí era que recibíamos todas las tardes. Entonces mi abuelito nos veía que jugábamos y nos saludaba, pero también tengo mi abuela otros recuerdos que me decían, por ejemplo, que en la casa presidencial era que al lado había la tropa, o sea, al lado estaba el cuartel, ¿verdad? Entonces los oficiales y los soldados todos pues se cambiaban de ropa prácticamente en medio del patio y todo, entonces mi abuela no podía permitir que sus hijas se mudó. Esta es la copia de la langosta a la cardinale de mi abuela. Esa receta tiene su historia. Cuéntame. ¿Ya? La historia es, estábamos todos los primos mayores con sus esposos en la sala
Y entonces llegaba el nuevo, pues, ¿no? El político nuevo. Ay, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Entonces en eso decía, ya pueden pasar al comedor. Entonces le decían, espérate que pruebes la receta de la mamá Laurita, la langosta a la cardinal, y ahí sí ves, ya no te fuiste nunca, te quedaste por siempre en la familia Arosemena, ¿ya? Entonces esta receta tiene su historia, porque como yo le decía anteriormente, mi abuela hacía mucha comida europea. Y comenzamos a pasar de familia en familia, las generaciones escribíamos los libros. Aquí tengo algunas copias de los libros escritos a mano, otras en cambio lo tipiaron. Esto de aquí, por ejemplo, es tipiado. Yo, una niña tipiando con los papelitos, mire usted, ¿ya? Y que si te equivocabas había que volver a comenzar. Sí, pero yo ningún profesor lo veía. Con la Remington antigua. Ah, pues lógico, no era aquí como la computadora. Esto era tipiando a mano, ¿ya? Y típico podía ser también la cocina que se trajo en la época del oro verde, que venía más de Francia que de otros lugares. Claro, así es. O sea, viene de realidad toda la costumbre, las tradiciones vienen de Europa, con los sombreros. Pasando calor. Pasando calor. Claro que con telas más livianas, ¿no? Sí, que en la sierra, ¿verdad? Pero bueno, cuello, ¿no? Como yo digo, la etiqueta muchas veces molesta, pero es lo adecuado. Porque ahora el mundo ha cambiado también, ¿ya? Ahora todo el mundo corre. Ya no se sientan en las mesas a comer. Pocas familias son las que se sientan en la noche. Yo en mi caso, por ejemplo, a las 8 de la noche nos sentábamos a comer con mi esposo y mis hijos. Y era, pero así, a rajatabla, como se dice vulgarmente. Tenían que estar. Si querían venir con la novia, querían venir con el amigo, pero a las 8 de la noche se cenaba en mi casa. Y yo casualmente les hacía comida europea, ¿ya? Porque yo no aprendí en realidad a hacer comida criolla. Ya luego pasan los años y yo ya me caso con mi esposo, puede ser Ernesto Jubín, y en cambio en la casa de mis suegros hacían de todo. Eran súper gourmet, pero también comían comida criolla. Entonces yo, por ejemplo, ciertas sopas que se llamaba caldo de manguera, por ejemplo, ¿ya? Yo en la vida, en mi casa, no lo hubieran presentado nunca. Me hicieron probar. Y me gustó, pero no las menudencias, sino el caldo y la salchicha rellena de arroz de sangre, ¿ya? Por ejemplo. Los yapingachos, eso sí era pues una comida más... ahora está tipo gourmet, porque ahora los hacen hasta con huevos de codorniz. Mi abuela, ella, por ejemplo, las fiestas de Navidad, ella sí hornaba en paveras que antes no existían, que eran eléctricas, ¿ya? Ella creo que era la única que la tenía. Pavos, pero eran como 5 o 6 pavos. Entonces yo recuerdo que ella se sentaba a cortar ella misma, tendiendo a su personal, ella misma cortaba porque tenía que ser las tajadas exactas, ¿ya? Luego después también, por ejemplo, con el carapacho, hacían un meloso de pavo. O sea, como dicen, hacían rendir al pavo. Sí, la aprovechaban toda. Entonces no se tiraba nada. No, pues exactamente. Y así es como es la cocina. O sea, usted puede hacer un día una carne y al día siguiente la saca del refrigerador y está la imaginación, la creatividad, y usted viene y la transforma en otro plato. Mira, esto de aquí es los ingredientes que serían para la langosta a la cardinal, ¿verdad? Acá está la salsa blanca, acá está la mantequilla con un poquito de aceite para sofreír, el puerro con los hongos. Sí. Si puedes, la langosta siempre viva. Con una precaución, hay que atarle una varilla a la cola, porque tiene mucha fuerza y como la metes en agua hirviendo, lo que hace es reaccionar y saltar y se engancha al techo. Así es. Hay que atarla un poquito de cuerda, una varilla rígida y, si puedes, siempre viva. Es síntoma de frescor. Así es. Primero. Y cuando yo cortamos la langosta con Cintia, lo que hicimos fue que los medallones que salieron perfectos los dejamos para hacer el gratinado y lo que ya salió un poquito más picadillo para hacer el cóctel. Y ahora usted nos va a tener la sorpresa de las almejas. Les he pedido que la pusieran en agua con sal, porque es su medio y entonces la almeja va a expulsar la arena que le tenga. Ah, ya. Que yo quiero quitar... O sea que ese es un secreto. No, es algo... Y si yo quiero quitar los restos de arena que puede haber en las almejas, las froto debajo del grifo. Ya, mire, yo ahorita le estoy haciendo la receta textual, que decía una lata de hongo, no decía hongo fresco, porque en esa época no existía, como decíamos el otro día, que no existía tampoco zucchini, por ejemplo. Ya. Pero está sin nada de sal.
Bueno. ¿Usted cómo hace para probar? Cuénteme. ¿Con cucharito o es esto? Una gotita aquí, una gotita aquí. ¡Ay, no! Lo voy a quemar. No, una gotita aquí. No, una haga así. no. ¿Cómo hago yo? Si lo hago en mi casa, lo hago así. A ver, ahora vamos a poner un poquito de Salsa de tomate. pasta. Pasta no de es tomate. salsa. Es concentrado. Exacto. No mucho para que no marque Exacto. demasiado el guiso. Estamos poniéndole el coñac. A mí me gusta borrachito. No, pues vamos. A ver, mire si está bien la sal. Volvemos. ¿Sí? Sí, ¿Está bien? ya lo dejaré ahí. Lo dejamos ahí. Yo tengo aquí mi empleado que me dice, "Ay, señorita, enséñeme qué es tal cosa, porque usted no se complica, usted no ve recetas. ¿Qué hay en la refrigeradora? Pásame esto, ya." Muchas veces es 10 minutos, pero los ingredientes adecuados. Ya, entonces aquí estamos Haces poniendo una base. una base, y entonces ahora vamos a poner la langosta. Y cuando cocina, deja que otros intervengan, porque eso no es normal. Ah, no, sí. Es que a mí me gusta enseñar. Ahí, ese piquito de ahí y ya está. Está bien ahí. Ahora le vas a echar un poquito de queso. Ahora vamos a hacer el otro, ¿verdad? No nos hemos olvidado de nada, ¿verdad? Vamos a poner aquí ahorita la salsa de tomate. ¿Te digo? Le ponemos naranja. Le ponemos, este sí es Jerez. Fino de Jerez. Ya después usted La cocina es a ojos. Sí. No. le pone las proporciones. O sea, lo importante es partir de lo espeso. Le pones también Un poco de limón. poquito de limón. Pimienta. Las salsas son el misterio del equilibrio. Partimos de salsa de tomate, con un sabor potente, intenso, muy marcado, y vamos añadiendo ingredientes para ir poco a poco domesticándola y conseguir un equilibrio que ya no sea de la salsa del tomate, sino que sea un sabor nuevo y diferente. ¿Lo has conseguido? Está bien. ¿Qué tal si le ponemos un poquito más de sal? Venga, yo nunca te voy a decir que no con la sal. Me gusta mucho la sal. Porque siempre son los paladares, ¿no? Yo con mi esposo siempre después de terminar la receta comenzamos a poner un poquito aquí, un poquito acá. No, la dejamos así. Ahí está. Fantástico. A su ser. Ya, ok. Está como Entonces, debe a ser. ver, esto es otro cóctel que lo haces a base de salsa rosa. No puedo. También con licor. Le vamos a echar aquí pimientos de colores. Aquí he hecho una base con mayonesa, o salsa rosa. Sí, mezclando, emulsionando las dos cosas. Exactamente. ¿Cómo está mayonesa? Yo te voy a poner aquí un poquito de vino. Me voy a dar marcha y cuando esté empezando a hervir, voy a echar almejas. Ya, entonces, En el momento que se abra, se retiran. Ya tenemos almejas. abiertas. Vamos allá. dese el gusto. Sí, ya que las hemos abierto y están aquí, es tontería dejarlas, ¿eh? No, por favor. Vamos a mezclar. Y va a saborear. Pero usted no. No, pero esto. Con una almejita. Venga. Nada, la almeja se ha caído. Rico. Yo no lo tocaría, Yo tampoco. porque la mayonesa ya lleva sal. La pasta de tomate Todo. también tiene. La almeja Está es rico, salada. ¿verdad? Está muy rico. Por favor, Probamos. yo quiero que usted deguste. ¿Qué tal? Esta es la langosta a la cardinale. Por favor. ¿Está bien? ¿La hemos preparado bien? Tengo que yo preguntar. ¿Qué tal le pareció? Bien, tal cual. Como debe ser, como es este plato. Eran las 3 versiones de la langosta, Claro. ¿no? Ya Sino que tenemos aparecieron las almejas. la versión de la langosta con almejas. Un placer haberlo tenido acá, me ha encantado conocerlo y a su vez nos ha quedado aquí en el corazón un poquito de secretos suyos. Muchas gracias. Ha sido feliz de compartirlo. Gracias. ¿Ya lo han visto? Esta es la cocina de Laura Arosemena, aquí en Guayaquil. Platos clásicos de cocina francesa, antiguos, llegados con la familia y llegados con la forma de unos guayaquileños que miraban a otro lado. Hoy
viven aquí, se integran aquí y cocinan lo suyo también. Gracias.